Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP. Mi nombre es Roger Treyes, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos con ustedes. Esta es la segunda transmisión del clúster del grupo de webinars titulados Persona y Liderazgo. Se han inscrito más de 100 personas a este webinar. Y también hay muchas otras personas que se están conectando a través del Facebook Alumni UDEP. Desde la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos y construir espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14.000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, también queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los webinars de Alumni UDEP. Ahora sí, entremos en materia. Un tema bastante en boga. El segundo seminario de nuestro clúster se llama Liderando equipos de alto rendimiento. Y tenemos en esta ocasión, como en todas las ocasiones, un invitado de lujo. Tenemos a Enrique Seminario del PAT Escuela de Dirección. Enrique es profesor del área de gobierno de personas del PAT Escuela de Dirección, director del programa de liderazgo directivo y miembro del comité de la maestría en gobierno de organizaciones. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por la Universidad Internacional de Cataluña. Liderando equipos de alto rendimiento es el tema de esta noche. Enrique, muchas gracias por acompañarnos en los seminarios web de Alumni UDEP, la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Bienvenido a nuestra aula virtual. Quedas con nosotros, así que adelante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todo el equipo de Alumni. Debe ser un equipo de alto rendimiento, me imagino. Y gracias también a todos los alumni que están asistiendo a esta presentación. Para hablar de un equipo de alto rendimiento, tenemos que empezar hablando de lo que es un equipo, ¿no? Y qué quiere decir un rendimiento promedio versus un rendimiento alto. Entonces, cuando hablemos de un equipo, estamos hablando de un número reducido de personas, o sea, no es no son números de centenas, ¿no? Es un número reducido de personas y que tienen un propósito común. Este propósito común es conocido, es compartido y todos se sienten responsables de ese objetivo, motivados a conseguirlo, trabajan coordinadamente en función de ese objetivo. Y quizá una comparación para distinguir si estamos ante un equipo es nosotros hablamos de diferencia entre un equipo y un grupo. O sea, un grupo es un conjunto de personas que carecen de alguno de estos atributos que he comentado, ¿no? A lo mejor el objetivo no es conocido por todos o no es aceptado por todos, o aunque es conocido y aceptado, pero no se dan unos mecanismos de coordinación. Hay responsabilidades que se eluden, ¿no? Entonces quedan como zonas grises, ¿no? De manera que todo eso dificulta el funcionamiento de este grupo como equipo, ¿no? Para aclarar un poco más por qué ahora se habla tanto de equipos, bueno, es evidente que un equipo rinde más que un individuo, por más genio que sea, ¿no? Por más estrella que sea, ¿no? Porque el equipo pues, tiene más recursos a su disposición, ¿no? Permite que se trabaje con más flexibilidad porque se
se ayuda mutuamente, ¿no? Hay sinergias, ¿no? Se aprovechan más las cualidades, los atributos de cada uno. Hay aprendizajes colectivos, hay una memoria colectiva que se va almacenando. Entonces, todo eso hace que los equipos rindan más que los genios, ¿no? Los genios propiamente solitarios, ¿no? Podemos verlo en los equipos de fútbol, ¿no? En los equipos de fútbol puede haber un genio, ¿no? Pero el genio necesita del equipo, ¿no? Si no, no rinde como debería. Esto, que es una intuición, ¿no? Que lo vemos en el día a día, también hay estudios que lo respaldan, ¿no? En concreto, pues, hubo un estudio hace unos años sobre los analistas financieros, ¿no? Y en ese estudio se vio que los analistas financieros, que en principio son personas que hacen las proyecciones de los mercados, ¿no? Entonces, aparentemente, ¿no? Es un trabajo que se hace individualmente, pero el estudio seguía el paso de los buenos analistas cuando cambiaban de empresa, ¿no? Cuando cambiaban de empresa, había un bajón en su rendimiento, un bajón que llevaba no poco tiempo, una promedio, me parece que eran 5 años, en recuperar el rendimiento que tenían en su empresa anterior, porque el trabajo que hacían requería un soporte, y ese soporte implicaba unas coordinaciones y todo un trabajo en equipo, ¿no? Que reconstruirlo no era sencillo, no era sencillo. Otro estudio similar se hizo con arquitectos, ¿no? Estudios de arquitectos, ¿no? En principio hay un arquitecto que es el genio, ¿no? Pero incluso este arquitecto, cuando cambiaba de estudio, cuando iba a otro estudio, incluso esa genialidad no le era suficiente, ¿no? Como que necesitaba del equipo para poder dar todo el rendimiento, ¿no? Todo el rendimiento que podría dar. Este señor que ven aquí se llama Koldo Sarachaga. Él fue CEO de una empresa española llamada Irisa, una empresa de chasis de ómnibus, y él entra a la empresa, es una empresa cooperativa que estaba en problemas, ¿no? Problemas diversos que tienen luego finalmente una manifestación económica, y parte de su proceso de transformación fue constituir equipos de trabajo, equipos, ¿no? Para diversos proyectos, ¿no? Equipos de trabajo, ¿no? Entonces, en base a eso fue cambiando la cultura de la empresa, le dio la vuelta a la empresa, ¿no? La volvió muy eficiente, la volvió una empresa de punta en su rubro, y él dice palabras como las que aparecen aquí, es decir, él no cree en los individuos ni en las parejas, sino en los equipos, pero no los equipos en sí, sino equipos que tienen autonomía para resolver problemas, ¿no? Se le da el objetivo, entonces luego el equipo funciona con autonomía, porque es esa autonomía la que permite liberar toda esa capacidad de innovación para resolver los problemas con creatividad. ¿Qué elementos tiene un equipo? Vamos a distinguir 3 elementos estructurales de cualquier equipo. En primer lugar, hay un objetivo. Los equipos están hechos para conseguir algo. Pero esto se hace de manera coordinada. ¿Qué quiere decir? Que se distribuyen los encargos, ¿no? De manera que cada uno haga una parte del encargo, pero que todo el encargo apunte a ese objetivo común. Y en tercer lugar, tienen que tener la motivación para conseguir los objetivos, tienen que estar dispuestos, ¿no? A conseguir el objetivo, porque si no aceptan el cumplir esa función, pues el objetivo no se cumple como estuvo previsto. Entonces, esos son como los elementos centrales, estructurales de un equipo, y sobre eso vamos a ampliar un poco, ¿no? Me parece importante empezar hablando del objetivo común, que podemos resumirlo con la palabra mentalidad de expedicionario, ¿no? ¿Cuál es esa mentalidad de expedicionario? Quiere decir que lo importante es que todos lleguemos a la meta y todos regresemos a la meta. Es decir, que el objetivo es llegar y regresar, y además todos. Es decir, que si uno va más lento, entonces el equipo se adapta
al que va más lento, ¿no? Para poder apoyarlo y conseguir que todos lleguen al objetivo, ¿no? Es decir, que hay una responsabilidad común, ¿no? Sobre esto, pues, hay un profesor, Richard Hackman, que ha escrito unos estudios sobre el sentido de responsabilidad, ¿no? Y la diferencia entre la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Cuando hay sentido de responsabilidad colectiva, el rendimiento es superior. Mientras que si uno dice, no, yo he hecho mi parte, yo he cumplido, pero no tengo el foco de los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso también genera alteraciones. Entonces, es cuando todos nos sentimos responsables del conjunto. Evidentemente, cada uno tiene una función particular, pero ahí no se acaba mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad por unas funciones, pero también veo lo que ocurre en el conjunto. Y si puedo informar o apoyar a alguien, aunque no sea directamente una responsabilidad mía, pues estoy apoyando los resultados del conjunto. Eso es la mentalidad del expedicionario. Bien, ahora, eso es un equipo, ¿no? Un equipo más o menos típico, cómo funciona. Ahora veremos qué quiere decir un equipo de alto rendimiento, ¿no? Entonces, para hablar de un equipo de alto rendimiento, vamos a fijarnos en como lo que el imaginario colectivo nos comunica sobre lo que es un equipo de alto rendimiento. Entonces quisiera empezar poniéndoles un pequeño video de lo que es el cambio de llantas de Fórmula 1 de la empresa Ferrari, y que perdón, voy a compartirlo nuevamente. Y quiero que vean, dura pocos segundos, pero quiero que traten de ver el trabajo conjunto, el trabajo del equipo. Muy bien, duró pocos segundos. Pudimos ser capaces de analizar lo que hizo cada uno. Bueno, a lo mejor en cámara lenta se puede distinguir las funciones de cada uno, ¿no? Nos puede ayudar aquí poniéndole un color a cada actividad, ¿no? Vemos que cada uno cumple una función, pero esta función está hecha con la máxima eficiencia que se ha podido conseguir. Y esto no se consigue de un día para otro, ¿no? O sea, lo que hay detrás es un proceso que se ha hecho muchas veces con la mentalidad de hacerlo cada vez más eficiente. Podríamos decir que se ha aplicado la metodología Lean, ¿no? Lean, que es ir quitando lo que no añade valor, ¿no? Ir haciendo más ligero el proceso, hasta llegar a un proceso donde hasta la distancia entre las llantas, la vieja y la nueva, está medida, ¿no? Todo buscando el máximo rendimiento posible. Esto es un foco en un proceso, y en ese proceso en cómo hacerlo cada vez más eficiente. Eso es también un aspecto de un rendimiento alto en términos de productividad. Ahora pensemos en un equipo de un centro de salud. Un equipo de centro de salud también necesita un alto rendimiento porque estamos en juego con la salud de las personas, ¿no? Y esto exige que todo esté bien hecho, bien coordinado, y hay diversas tareas, diversas funciones que tienen que estar conectadas. Entonces, hay un trabajo de una profesora de Stanford, Sarah Singer, que ella se ha dedicado a investigar los equipos en los centros de salud, ¿no? Entonces, ella destaca que los
equipos de alto rendimiento en el sector salud se caracterizan por 3 elementos, ¿no? Un elemento es que están centrados en el proceso, están centrados en, buscan no solamente cumplir ¿no? lo que tienen que hacer, sino están pensando en cómo lo están haciendo. A lo mejor se puede hacer de otra forma, se experimenta, van experimentando nuevas formas de hacer las cosas, y eso se va acumulando en una experiencia colectiva, ¿no? que va haciendo que dominen cada vez más lo que hacen. Entonces es interesante entender que la experimentación nos ayuda a ir dominando más la tarea que tenemos entre manos. Otro aspecto que tienen esos equipos en los centros de salud es que están orientados a crear un ambiente de equipo, ¿no? Porque siempre hay una tendencia, ¿no? Dada la tensión, ¿no? que hay en los centros de salud, ¿no? A hacer uno su tarea, hay que hacer un esfuerzo para crear el espacio para hacer cosas en equipo, para al menos conversar, para intercambiar opiniones, para analizar situaciones, para trabajar algún proyecto. Entonces, no es solamente hacer las funciones ordinarias, ¿no? Sino que hay una preocupación deliberada de los líderes para crear un espacio donde se genere este ambiente de equipo, ¿no? Y, en tercer lugar, tienen un pensamiento sistémico, es decir, que no es solamente hacer cosas, sino tratan de ver todos los involucrados en el problema. Y muchas veces, a lo mejor es una persona de otra área, ¿no? De otra función, pero hay que ver el conjunto de todos los partícipes de un proceso, ¿no? Entonces, de esa manera se puede coordinar más eficazmente. Otro equipo de alto rendimiento es el que encontramos en los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, aunque no parezca, uno va a un restaurante y le llega, hace su pedido, y después de un tiempo llega el pedido, pero detrás de ese tiempo de espera hay toda una serie de procesos que se desencadenan con el pedido, ¿no? Y entonces, si eso está bien hecho, el pedido llegará en tiempo corto, breve, el tiempo, vamos, que requiere el plato, pero que no sea un tiempo muy largo, evidentemente, y llegará con la preparación adecuada propia de un plato bien hecho, que no es solamente, el dominio, la destreza del cocinero, que sabe hacer recetas, porque esto, aplicado a un restaurante, implica también el manejo correcto de los procesos operativos. Entonces, de un estudio que se hizo sobre equipos en cocinas, los aspectos que más destacaban era que era muy importante el layout de la cocina, o sea, es decir, el diseño, ¿no? También es lógico, ¿no? Es decir, que el diseño tiene que ayudar a que el trabajo se haga bien. Otra cosa es que hay por parte del chef o los cocineros más antiguos, hay una actitud permanente de enseñar a los demás, de enseñar lo que están haciendo. Mira, esto se hace así, eso se hace así. Entonces, es como una escuela donde se les va enseñando a los más jóvenes, más inexpertos, cómo hacer lo que se hace. Luego tienen una mentalidad, un sentido práctico de aprovechar lo que tienen para diversas cosas. Entonces, no es que decir, bueno, este plato tiene esos ingredientes, muy bien, llega otro plato, busco otros ingredientes, no, sino busco aprovechar esto que he utilizado, lo aprovecho. Entonces, tienen esa creatividad para ir mezclando y aprovechando los materiales de manera que también son eficientes, hacen rendir la materia prima. Luego, otro aspecto que sale de ese estudio es que con frecuencia tienen actividades lúdicas dentro de la cocina, ¿no? Hacen como
lo que ahora se llama gamification, ¿no? Concursos, ¿no? Algún tipo de actividades que hacen que el trabajo sea más divertido dentro de la cocina, ¿no? Y luego también tienen espacios para, después de todo el trajín, ¿no? de una comida, etcétera, bueno, a lo mejor, o sea, uno dice, ya me voy a casa, o bueno, hasta la próxima, pero buscan de todas formas tener luego, en otro momento, ya un espacio de encuentro entre ellos, ¿no? Eso que comentaban, ese espacio para ir creando esta mentalidad de equipo, esta mentalidad de que casi fraternidad, estamos todos como muy compenetrados. Y bueno, él decía efectivamente que el mentoring, la tendencia, el hábito, ¿no? a enseñar a los demás es muy bueno para el rendimiento del equipo. También Hackman, el profesor que comenté al inicio, tiene un estudio sobre el coaching y su influencia en el rendimiento de los equipos. Y entonces lo que descubre es algo que es evidente, ¿no? Parece obvio, pero bueno, tiene estudios que lo fundamentan, que cuando hay coaching, el trabajo mejora, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el coaching o el mentoring? Es la ayuda de alguien con más experiencia hacia pues, otro colaborador, ¿no? Para que haga mejor su trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los directivos tienen menos tiempo para el coaching, tienen que hacerlo, pero a veces no tienen tanto tiempo. Entonces entra en acción lo que se llama el coaching horizontal. Entonces no es el directivo el que está explicando a los demás algún aspecto, sino se apoya o se hace de manera informal, aparecen las personas más experimentadas que ayudan a los demás, ¿no? a los otros, ¿no? Ayudan en su tarea. Entonces le van transmitiendo su experiencia. Ese mentoring, ese coaching horizontal es más eficaz que el coaching directivo. Y ahora hablemos de los equipos informáticos, ¿no? Los equipos informáticos, bueno, son importantes en la medida que han desarrollado unas metodologías, las llamadas metodologías ágiles, han surgido en los entornos informáticos, me parece importante ese aporte, y vamos a tratar de desmenuzar, ¿no? En qué consiste para mí los aportes de estas metodologías ágiles, ¿no? Es decir, que yo diría que un primer aspecto es el foco. Quiere decir que los grupos ágiles hacen una tarea, un proyecto detrás de otro, ¿no? O sea, no son multitasking. Eso es algo que hay que entender. Eso es una verdad como puño, que el multitasking no es eficaz. Hay que hacerlo a veces, no tenemos más remedio. Pero lo más eficaz es cuando centramos la atención en una actividad. O sea, y es bueno separar espacios, ¿no? En la agenda diaria, en la agenda semanal, mensual, para fijar la atención en un proyecto. Vamos a centrarnos en esta actividad, en este proyecto. Cuando se termine, pues otro proyecto, ¿no? Que eso es mucho más eficaz que estar con varios proyectos corriendo en paralelo. Luego, los equipos ágiles tienen autonomía, o sea que se les da esa posibilidad de ir resolviendo los problemas, ¿no? Eso es, como comentaba en el caso de Koldos, Sarachaga, que la autonomía lo que genera es el incremento de la atractividad de un puesto de trabajo, mientras que si se centralizan muchos aspectos de la decisión, pues los problemas demoran mucho más en resolverse, ¿no? Pero si se da autonomía para resolver, eso hace que el trabajo sea más interesante y además permite que todos pues, pongan su creatividad al servicio de la solución del problema. Entonces, también es algo que hay que ver, cuánta de autonomía se da a los equipos de trabajo. Y luego que tienen que participar todos los involucrados en un proyecto, o sea, todos los implicados, todos
los stakeholders, ¿no? Eso, imaginen pues, un proyecto informático financiero, ¿no? Por supuesto que hay que escuchar al cliente, eso siempre es el ABC, ¿no? Todo el mundo lo dice, hay que escuchar al cliente, pero a veces se pierde de vista que bueno, hay que escuchar al cliente externo y al cliente interno también. Es decir, el back office, la parte operativa, para ver cuán factible es el diseño de esto que pide el cliente. Entonces, el conjunto de hacer que todos participen hace que las soluciones que aparezcan sean más ajustadas a la necesidad del cliente y a las posibilidades de la parte operativa. Y por supuesto que en los equipos se cometen errores. Se cometen errores. No es ningún desastre que se cometan errores, ¿no? El desastre es repetir el error, o sea, tropezar varias veces con la misma piedra. Pero el error es fuente de aprendizaje. Lo que hay que hacer es lo que se llama el análisis post-mortem de un error. O sea, analizarlo, ver qué pasó, qué ocurrió, y ver cuáles son los aprendizajes que podemos sacar, ¿no? Para que eso no se vuelva a cometer, ¿no? Para no caer en la misma falla. Entonces, en la medida que se corrigen los errores, pues bien, hay aprendizaje, y además si eso se documenta y se queda almacenado en algún lugar, es un aprendizaje que bueno, durará más tiempo. Bueno, la foto que ven aquí es del famoso grupo musical U2. En una entrevista que le hicieron a Bono, el líder de la banda, le preguntaron por qué no se independizó en algún momento de la carrera, ¿no? Porque siempre siguió con el grupo musical, ¿no? Entonces, lo que él dijo es que hubiese sido una mala decisión, ¿no? Una mala decisión volverse un solista, porque cuando uno es ya una estrella solitaria, ¿no? Tiene a su alrededor pues, empleados, ¿no? Toda una serie de personas que les es difícil criticar sanamente, quiero decir, lo que uno hace. Mientras que en el grupo, como son todos pares, cuando uno escribe una canción, hace una propuesta musical, es fácil que otros pues, lo critiquen, que den feedback, y se va mejorando el producto. Entonces la canción sale más elaborada porque tiene más ojos puestos y se escuchan las voces de todos, ¿no? Mientras que eso es difícil si solamente pues, es uno el que dice las cosas, es el sabio, ¿no? Y los demás no son capaces de manifestar una discrepancia por algo que ven que no está bien. Entonces eso hace que el trabajo se enriquezca. Entonces es importante que haya una apertura en los equipos a la discrepancia, ¿no? Que las personas puedan decir esto, estoy de acuerdo por esto y por lo otro. Entonces no hay que tener miedo a la discrepancia o que personas piensen de otra forma. Si es una posición razonada, pues se comparan las razones de uno versus las razones de otro, ¿no? Esto lo comprobó Google, la empresa Google, en unos estudios que hicieron, que hizo el área de People Analytics, unos estudios sobre cuáles eran los equipos que más rendían en la empresa Google, la empresa informática. Entonces, bueno, como tienen todos su gran capacidad analítica, una de las cosas que identificaron es que en los equipos de mayor rendimiento en la empresa existía lo que llamaban seguridad psicológica. Utilizaron ese término, seguridad psicológica. ¿Qué quiere decir seguridad psicológica? Es lo que acabo de mencionar con respecto al grupo U2, que los miembros del equipo tienen la seguridad de que pueden decir, pueden discrepar y no va a pasar nada. No es una ofensa contra alguien, contra el líder del equipo, o contra alguien por discrepar, por manifestar una opinión distinta. Que esto no solamente hay que tolerarlo, sino que hay que fomentarlo, fomentar un espacio donde haya tanta confianza que se pueda decir las cosas, y pueda decir, bueno, eso sí, esto no estoy de acuerdo por esto y por lo otro, ¿no? Y que no me van a traicionar. O sea, que es un espacio de confianza. Confianza en que, bueno,
si tienen algo, me lo dirán, ¿no? No van a decirlo a mis espaldas, me lo dirán directamente. El otro aspecto que tiene que ver con los equipos, los buenos equipos, es que las personas son como son. Las personas son como son. Entonces, hay que hacer equipo con las personas que tenemos. Por supuesto, si podemos incorporar alguna para una función especial, de acuerdo, ¿no? Eso siempre suma. Pero el punto de partida es aceptar a las personas como son y hacer el juego que cada una de estas personas puede aprender a hacer, ¿no? Por poner un ejemplo. Esta imagen que ven aquí es de una película llamada Whiplash. Esa película plantea una tensión entre el director de una banda de jazz y el baterista. Y esta batalla, bueno, que se ve a lo largo de la película, tiene otros aspectos, ¿no? Quería centrarme en este punto. Se ve especialmente en los conciertos, ¿no? Porque en los conciertos, ¿quién es el que lidera la banda? ¿Es el director, que es el que marca el ritmo, o el baterista, que es el que marca el ritmo también? Entonces el baterista en principio debe seguir al director, el director es el que manda. Pero el director no puede perder de vista que depende del baterista que tiene. Entonces, en el fondo, es una mutua relación, dependencia, entre el director y el baterista. Entonces, eso mismo ocurre con los líderes y con los equipos, que el líder, para mandar, necesita o depende del equipo, de que lo escuchen, de la manera como van a ejecutar lo que les diga, y el equipo depende de lo que el líder también les indique, ¿no? Entonces es una mutua dependencia. Pero nunca las personas harán exactamente lo que se les dice, ¿no? Sino uno les transmite unas indicaciones que serán interpretadas por ellos y ellos luego la implementarán. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, qué cosas encargar a cada uno para que lo pueda hacer de la mejor manera. Y tengo que hacer equipo con personas que pueden ser muy buenas en unas cosas y no tanto en otras, o que pueden estar en un buen momento y otras están en un mal momento, y tengo que hacer equipo cuyo rendimiento global sea bueno, aunque los rendimientos particulares puedan ser también distintos. Eso lo comentó Alex Ferguson en un libro sobre liderazgo. Él decía que nunca en ningún partido le había ocurrido que todos sus futbolistas estaban en un alto rendimiento todos, ¿no? Siempre había unos que rendían muy bien, otros regular y otros que no tenían una buena tarde, pero él tenía que hacer que el conjunto rindiese bien. Eso es lo bueno del equipo, ¿no? Que hace que unos puedan suplir lo que a otros les falte en algún momento. Y por supuesto, tenemos que hablar de la comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier equipo, en cualquier organización. Y esto, sobre todo en tiempo de pandemia, lo que es al inicio de la pandemia, cuando pues, se paralizó toda la presencialidad, ¿no? y el trabajo se volvió virtual, pues muchos tips sobre la dirección de equipos a distancia se insistía mucho en la comunicación, en que había que sobrecomunicar. Es mejor sobrecomunicar que decir, bueno, yo ya lo dije, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que es mejor pasarse en la comunicación que quedarse en una comunicación pues, formal, pero que no cala o que no se entiende como se transmitió inicialmente, ¿no? Que pues, hay un teléfono malogrado que hace que la señal se distorsione y que pueda llegar con poca claridad hacia los lugares más alejados de una organización. Aquí también quisiera mencionar un estudio del MIT sobre
los flujos de comunicación. Es un estudio tecnológico propio del MIT, ¿no?, que controlaba los flujos de comunicación de equipos, ¿no? Y también la conclusión a la que llegan, pero con base empírica, es que los equipos que rinden más tienen mayores procesos de comunicación, pero de manera específica, por ejemplo, cuando tienen reuniones, todos intervienen. Puede, incluso si hay alguno que no interviene, pues el líder le pregunta explícitamente para que todos puedan dar su opinión. Eso es un aspecto, es decir, que en las reuniones intervienen todos. Otro aspecto que comentan en el estudio es que después de las reuniones de trabajo, hay reuniones informales. Hay reuniones informales de trabajo y que estas reuniones informales son importantes también. O sea, y no son ya reuniones grupales, sino conversaciones de uno con otro, ¿no?, como un matizar pues, lo que se vio, lo que se ha decidido, ¿no? Estos flujos de comunicaciones informales, ¿no?, como en paralelo con las reuniones o con las otras actividades, es importantísimo y no es trivial ver, oye, cómo se consiguen esos espacios, ¿no?, más distendidos, ¿no?, para que pueda haber esta comunicación. Y además, otro aspecto importante es que esta comunicación sea cruzada con áreas distintas de la organización, para que uno pueda conocer lo que ocurre en otras partes de la organización o otros lugares, ¿no?, de otras organizaciones. Es la comunicación cruzada con otros grupos, con otros centros de información. Esto también es importante ver cuánto de esta información cruzada hay, porque esta información permite la llamada polinización, es decir, que aparezcan inputs que generen unas nuevas ideas, ¿no?, que fomenten la creatividad para aplicarlo, adecuándolo a la propia área. Los equipos tienen que ganar en credibilidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen que tener algunas victorias visibles, ¿no?, los llamados quick wins. A ver, empecemos por algo que sea fácil de conseguir. Esto es importante porque eso es lo que hace que el equipo vaya ganando en confianza y se puedan luego hacer cosas un poquito más difíciles de conseguir, luego otras más difíciles de conseguir. Entonces se va ganando también en seguridad y en habilidad. Entonces, para eso siempre hay que identificar dónde están los mayores dolores, ¿no?, aquello donde es muy fácil conseguir una victoria. O sea, pues siempre hay algo que funciona muy mal, ¿no? Esto no está funcionando bien, entonces vamos aquí a empezar a trabajar aquí, esto que está muy mal. Porque con que hagamos algo simple, eso va a mejorar muchísimo, el impacto va a ser mayor. Entonces, es bueno tener esta lista de los dolores de una organización, los dolores de un área, para ver, empecemos por donde más duele, ¿no? Y así vamos a tener un alivio que muchos lo agradecerán y además no será muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, a veces uno puede aspirar a a buscar proyectos más complejos, ¿no?, porque tiene un impacto mayor, pero es más arriesgado. No digo que no sea posible ni esté mal, pero si queremos algo que esté más a nuestro alcance, que sea más factible, es ir siempre de a pocos, ¿no? Parece que es también algo de sentido práctico, sentido común, ¿no? Y bueno, y otro aspecto en relación con los equipos es que es importante el foco en los aspectos no tanto funcionales, sino más personales, más humanos de los miembros del equipo, ¿no? Porque alguno puede necesitar ayuda de distinto calibre, y entonces uno tiene que tener esa empatía, esa lectura, para ver cómo
cómo apoyar a alguien en algo que necesite en algún momento, en alguna circunstancia, ¿no? Entonces, tener esa lectura, ¿no? de cómo ayudar a los demás, ¿no? Y que eso puede ser parte de la responsabilidad de todos, ¿no? O sea, esto es importante para generar un ambiente de confianza en los equipos. Y luego yo también dependo de los demás, ¿no? Entonces no pasa nada con que yo pida ayuda a los demás. A veces uno se siente corto y no pide ayuda a los demás. Y los demás, bueno, podrían darme una ayuda con mucho gusto, con mucha facilidad, pero uno se queda corto. Entonces a veces hay que perder la vergüenza, ser humildes y pedir ayuda a otros, ¿no? Para cualquier necesidad que yo tenga. Y eso es muy bueno, el ver que pues, yo también tengo mis limitaciones, necesito de los demás, facilita la entrada en confianza con los demás. Muy bien, pues sí, con esto termino la sesión. No sé si quisieran hacer algunas preguntas al respecto, estoy a su disposición. Enrique, muchísimas gracias por ese repaso tan puntual respecto a los equipos de alto rendimiento. Sin duda, son ángulos muy interesantes. Tengo algunas preguntas que han llegado por el correo. Quisiera empezar por las preguntas que nos han dejado aquí en los chats. Voy con la primera, es una pregunta de Osby García. La apertura de un miembro de un equipo respecto a comunicación, empatía, ¿está influenciada por el carácter de la persona? Es decir, ¿hay personas que son más hábiles en comunicarse que otras? Sí, gracias. Bueno, por supuesto, siempre hay que contar con el temperamento de las personas. Hay personas que se les da con más facilidad la sociabilidad, otras con menos. Pero sobre ese temperamento hay que ir construyendo hábitos de comunicación y de sociabilidad. Por ejemplo, hay una habilidad profesional, me parece importante, que es la capacidad de hacer networking. Y me parece que profesionalmente es importante desarrollarla, porque me abre puertas a conocer otras áreas profesionales, de pedir ayuda a alguien que esté en otros lugares, etc. Ahora bien, sobre el networking, uno puede pensar, bueno, si uno lo hará mejor el que es más sociable, ¿no? Y no siempre es así. Hay un libro que habla sobre el networking de los introvertidos, de los tímidos, ¿no? Que simplemente es un estilo distinto de hacer networking. Es decir, cuando van a una reunión no aspiran a ser el centro de la reunión, pero sí a tener como contacto con pues, 2 o 3 personas, y a lo mejor este contacto es más profundo que un señor sociable que tiene que conversar con mucha gente, pero no tiene ese nivel de conexión, ¿no? Entonces, bueno, puede tener esa fortaleza, es un estilo distinto, pero se consigue finalmente el objetivo, que es hacer networking. Esto que, en el caso concreto de esta habilidad, también se aplica a la comunicación, es decir, que hay que hacer que las personas conversen, que cuenten las cosas, y hay que facilitarlo. A veces hay que preguntar si alguien como es más reservado, pero sí es posible con cualquier tipo de temperamento. Excelente, Enrique. Nos dejan una pregunta por la vía del correo y nos consultan si tienes algunas recomendaciones de libros que quizás nos podrían orientar un poco en la materia. Bueno, hay un libro básico que usamos en la Escuela de Dirección, que es Gobierno de Personas en la Empresa. Es un libro que me parece que transmite los fundamentos de lo que son las organizaciones, lo que son los equipos, y cómo sacarles el máximo partido. Me parece que ese libro es un libro de cabecera, lo recomiendo a aquellos que no lo tienen, pues que lo adquieran, está en internet. Eso sería mi principal recomendación. Ahora, para aspectos ya propiamente que tengan que ver con el desarrollo de competencias directivas, una autora que me parece también
importante seguir es Nuria Chinchilla, es una profesora de la Universidad de Navarra, que bueno, toca muchos tópicos relacionados con la autodirección y desde el punto de vista de la bibliografía anglosajona. Yo creo que Jordan Peterson es un psiquiatra canadiense, también tiene muchos... da muy buenos consejos para la autogestión, la autoeducación. Excelente. Tenemos una pregunta de Ernesto también que dice, ¿pueden coexistir más de un líder en un equipo de alto rendimiento? ¿Cuál es la clave? Bueno, en principio, sí, la respuesta es sí, pero hay que distinguir los liderazgos formales de los liderazgos informales, ¿no? Que, aunque siempre hay una cabeza que es el que tiene la responsabilidad, ¿no? La función de la dirección, muchas veces hay otras personas que por su experiencia, ¿no? Por su conocimiento, ¿no? Por su influencia en los demás, es importante trabajar con ellos, los proyectos, las cosas, ¿no? Porque pueden ser gran ayuda, pueden ser un obstáculo si no se les explica, si no aportan, ¿no? En la construcción del trabajo, ya sea de un proyecto, el trabajo ordinario, ¿no? Entonces sí, puede haber varios líderes dentro de una organización, hay que saber identificarlos y saber trabajar con ellos, ¿no? Y darles el reconocimiento a ese liderazgo, ¿no? Que es el contar con ellos, el preguntarles, el pedir su participación es una manera de involucrarlos, ¿no? Es mejor, ¿no? Por supuesto, que estén de nuestro lado a tenerlos enfrente de nosotros. Listo. Alejandro nos pregunta cómo se trata la autoridad en un grupo de alto rendimiento. A ver, la autoridad es de dos tipos, ¿no? O sea, hay una autoridad una autoridad funcional. Esa persona es una autoridad en su materia, porque conoce lo que hace. Y entonces, a ese señor, cuando hay alguna duda técnica, se acude, es el experto, ¿no? Es el experto en marketing digital. Bueno, es una autoridad, ¿no? Sería una imprudencia no contar con su opinión, es el experto. Luego está otro tipo de autoridad, que es la autoridad moral, que es ese señor tiene buenas intenciones. Entonces, cuando yo le pida un consejo, confío en que me dará un consejo sincero, ¿no? En que si le pido algo, me cubrirá las espaldas, ¿no? En algún caso, ¿no? Y es una persona que me va a ayudar, ¿no? Entonces, ambas cosas contribuyen a los equipos de alto rendimiento. O sea, que hay que fomentar, ¿no? Que las personas tengan un expertise técnico en algo, o sea, que sean pues, los que más dominen un aspecto, ¿no? Y luego hay que fomentar en todos el deseo de ayudar a los demás, ¿no? Esto que se dice fácil no es tan sencillo, ¿no? Porque claro, ¿cómo consigo yo que enseñar a una persona a preocuparse por otros, a tener espíritu de servicio? Eso se hace, bueno, en primer lugar con el ejemplo, luego corrigiendo o enseñando, mira, esto que has hecho pues ha tenido este impacto en este, ¿no? Mira, no te has fijado, pero hacerle ver, ¿no? Y luego, a lo mejor, revisar si no estamos poniendo nosotros obstáculos o unos incentivos perversos, ¿no? En relación con el trabajo del equipo. Entonces, esto de los incentivos, ¿no? Es importante identificarlos, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede pensar un equipo de alto rendimiento, entonces trabajarán pues todos los días hasta las 10 de la noche, ¿no? Y muchas veces uno puede incentivar un trabajo excesivo, descuidando otras áreas importantes de los ámbitos personales, ¿no? Porque se piensa que eso es más eficaz para los resultados, y no. Hay que saber cortar y decir, señor, esto ya no es tiempo de trabajo, se hace en otro momento,
salvo que sea una emergencia, pero en principio, si no es una emergencia, hay que evitar esos incentivos perversos que pueden hacer pensar con buenas intenciones, ¿no?, que se va a trabajar más, pero que se impacta negativamente en otras personas, ¿no?, en otros ámbitos. Tenemos una pregunta de Santiago y es: ¿la diversidad cultural en el equipo influye en el logro del objetivo? ¿Cómo tenerla en cuenta? Bueno, la diversidad es un atributo que puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, hay diversidad, o sea, que no son las que nos convienen, ¿no? Hay diversidades que sí suman. Entonces, en términos de diversidad, en sí es neutro, o sea, ¿no?, puede tener una connotación a favor o en contra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diversidad que aporte al proyecto? Es lo que hay que pensar. A ver, ¿cuál es la combinación que más me suma al análisis de una situación? Es decir, por ejemplo, en IDEO, una empresa prototípica de la innovación, que buscan antropólogos, sociólogos, ¿no?, además de los publicistas, ¿no? Bueno, ok, efectivamente, sí tiene su lógica este tipo de diversidad. Entonces, la diversidad hay que construirla según lo que nosotros pensemos que puede ayudar a enriquecer la mirada de los equipos, ¿no? La mirada femenina, por ejemplo, por supuesto que enriquece los equipos. Entonces, sí, es una diversidad que suma. Y así hay que ir construyendo los equipos pensando en una diversidad que suma. Excelente. Ya para finalizar, una pregunta final de Ernesto, y es: en un equipo de alto rendimiento, ¿la relación entre sus miembros debe ser interpersonal o interdependiente? ¿Cómo se afecta al equipo en ambos casos? Bueno, voy a intentar interpretar definiciones sobre esos términos que has usado, ¿no? O sea, que todos dependemos de los demás, eso me parece que es verdad, ¿no? Es verdad que haya una interdependencia, eso es positivo, ¿no? Eso es positivo, o sea, nosotros dependemos de los demás. Pero eso nos hace vulnerables, ¿no?, en general, o sea, porque dependo de otros, no dependo solo de mí. Entonces, en los equipos de alto rendimiento hay esa confianza de decir, bueno, ok, yo dependo de los demás y los demás dependen de mí, entonces nos ayudamos mutuamente, ¿no? En esa línea, esa dependencia es una dependencia que suma en la medida en que haya confianza, ¿no? Porque uno puede aprovecharse de esa confianza y, bueno, no sé, aprovecharme de los demás, ¿no?, para un tema de beneficio mío, ¿no? Ahora, el otro aspecto, que es el aspecto interpersonal, bueno, yo lo entiendo como que hay una relación que siempre es de uno con otro, ¿sí?, una persona con otra persona, y esa relación es distinta según quién sea la otra persona. Son relaciones que tienen distinta configuración, porque depende de la otra persona, depende de mí, depende del nivel de confianza que hayamos desarrollado, ¿no? Cada relación interpersonal es distinta. Entonces, aunque hay, bueno, una relación del equipo, dentro del equipo hay relaciones interpersonales entre una persona y otra que cada uno tiene sus peculiaridades particularísimas dependiendo de las personas con las que se trata, y por eso el trato es distinto según cada persona.